Bienvenidos al estudio del año bíblico. Hoy vamos a leer los capítulos 4, 5 y 6 del libro de Josué. El día de ayer mencionamos cómo fue que los sacerdotes tocaron con sus pies el agua del río Jordán y cómo fue que este río se dividió para que el pueblo de Israel cruzara en seco. El día de hoy continuamos en el capítulo 4, lo que ocurrió después. Dios le dijo a Josué que eligiera a 12 hombres, uno de cada tribu, y que cada uno de ellos tomara una piedra. Esta piedra tenía que ser una piedra sin pulir, una piedra, digamos, tosca del campo, y entonces debían cargarla y construir un monumento, levantar un monumento, y eran dos realmente en forma conmemorativa. Un monumento fue colocado en el lugar donde los sacerdotes pusieron sus pies, es decir, donde ellos estuvieron parados. Porque cuando los sacerdotes cruzaron, ellos se pararon en medio del río y ahí estuvieron parados hasta que todo el pueblo de Israel cruzó. Una vez que los sacerdotes cruzaron, ya que el pueblo había pasado el río, el agua volvió otra vez a fluir. Entonces se establecieron dos monumentos. Uno fue de aquel lado del Jordán, ya fue el primer monumento conmemorativo de este evento importante, y el otro fue justo allí donde estaban los sacerdotes. Desde luego fue antes de que el río volviera a su cauce. Y entonces empiezan a cruzar, o cruzaron todas las tribus, y recuerden que había una indicación especialmente con la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. Estas tribus habían decidido quedarse del otro lado del Jordán, pero cruzaron para apoyar a las demás tribus a la conquista de Canaán, para que ocuparan su lugar. Y el plan, el acuerdo era que una vez que ya cada tribu estuviera establecida, ellos iban a regresar al lugar donde ellos habían dejado a sus familias. Pero ahora vamos a ver qué ocurrió, porque la primera ciudad que estaba cruzando el río Jordán era la ciudad de Jericó. Hablamos ayer cómo fue que esta prostituta llamada Rahab hospedó en su casa a los 2 espías enviados por Josué. Pero antes de que ellos tomaran la ciudad, ocurrieron 3 cosas interesantes que nos narra el capítulo número 5. Número 1, todos los hombres, lo que llama la Biblia la segunda generación, fueron circuncidados. La circuncisión era el acto externo, simbólico, que representaba la pureza ante Dios. Y entonces, una vez que ya cruzaron el río Jordán, Josué ordena que todos los hombres, todos los varones que habían nacido durante la travesía del desierto fuesen circuncidados. Lo segundo que ocurrió fue que celebraron la Pascua. Recuerden ustedes que la Pascua marcaba el inicio del año religioso, y la Pascua se celebraba el día 14 del mes de Abib o Nisán. Entonces, una vez que ya están del otro lado del Jordán, llega el momento, se cumple el aniversario de la salida de Egipto, y allí celebran la Pascua. Recuerden que juntamente con la Pascua venían 7 semanas llamadas las semanas de los panes sin levadura. Y otro caso interesante, otro punto que podemos resaltar aquí, es que el maná que durante todo el desierto les había alimentado, dice que el maná dejó de caer el día que empezaron a comer de las cosechas de la tierra, y nunca más se vio maná. Una vez que el pueblo empezó a comer de lo que allá habían sembrado, ya de aquel lado del Jordán, que empezaron a comer de los frutos que había en esa región, el maná dejó de caer. Fue la última vez que ellos vieron el maná. Pero otro punto interesante que encontramos en el capítulo 5 es cuando Josué se encuentra con el comandante del Señor. Dice la Biblia que cuando Josué estaba cerca de la ciudad de Jericó, miró hacia arriba y vio a un hombre parado frente a él con una espada en la mano. Josué se le acercó y le preguntó: ¿eres amigo o enemigo? Y este hombre contestó: ninguno de los dos. Soy el comandante del ejército del Señor.
Es decir, Dios estaba enviando aquí su representante para darle ánimo, fortaleza a Josué. Josué, dice el texto bíblico, que cayó de rodillas con el rostro hacia la tierra en reverencia a este hombre y le dijo: estoy a tus órdenes, ¿qué quieres que haga? Y entonces este comandante, que tenía esta espada en la mano, le dice: quítate las sandalias, porque el lugar donde estás parado es santo. Si ustedes recuerdan, estas fueron las mismas palabras que Dios le dijo a Moisés allá en el desierto cuando vio la zarza ardiendo. De alguna forma, estas dos similitudes se presentan como una forma de demostrar la presencia de Dios en su vida. Lo hace con Moisés para enviarlo, darle la tarea especial de que vaya a liberar al pueblo de Egipto. Y ahora este personaje se presenta ante Josué justo cuando está ya a punto de conquistar las tierras, los países de Canaán. En el capítulo 6 encontramos la caída de Jericó. Y es interesante la táctica que siguen para que esta ciudad caiga. Dice el texto que cada día ellos salían a dar un recorrido alrededor de la ciudad. Pero era una caravana, era un recorrido en silencio. Josué les dijo: no griten ni siquiera hablen, ordenó Josué, que no salga ni una sola palabra de ninguno de ustedes. Ese recorrido que se hacía diario empezaba al frente con los sacerdotes que llevaban las trompetas, ellos iban tocando y entonces el pueblo les seguía y el pueblo no decía ni una sola palabra. Y así se repitió estas vueltas, cada día una vuelta, cada día una vuelta. Pero, dice el versículo número 15, el séptimo día los israelitas se levantaron al amanecer y marcharon como lo habían hecho los días anteriores, pero esta vez dieron 7 vueltas alrededor de la ciudad. Y cuando están en la última vuelta, no sabemos qué tan grande era la ciudad, cuál era el perímetro que había en la ciudad, pero puedo imaginarme a todos los habitantes de Jericó desde las murallas observando a este pueblo que va caminando. Y en la última vuelta, ahora sí, Josué da la indicación: griten porque el Señor les ha entregado la ciudad. Y entonces todo el pueblo empezó a gritar, y ante el grito del pueblo y las trompetas de los sacerdotes, dice que los muros de Jericó se derrumbaron y los israelitas fueron directo al ataque de la ciudad y la tomaron. Con sus espadas destruyeron por completo todo lo que había en la ciudad, incluidos hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, ovejas, cabras, burros y todo el ganado. Y cuando estaba siendo tomada la ciudad, cuando estaba siendo destruida, cuando estaban matando a todos los habitantes y quemando la ciudad, Josué le dio la orden a los espías: vayan a la casa de esta mujer prostituta y cumplan con la palabra que ustedes le dieron. Y dice el texto que los hombres que habían sido espías entraron en la casa, sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todos los demás parientes que estaban con ella, y llevaron a toda la familia a un lugar seguro cerca del campamento de Israel. No sabemos cuántas personas había, pero seguramente había muchas personas que sabían que el único lugar seguro que ofrecía la salvación, que ofrecía la seguridad de la vida, estaba allí, en la casa de esta mujer prostituta. Y todos los que estaban ahí, esa había sido la promesa que habían dado, todos los que estaban en esa casa, en ese hogar, fueron rescatados y no murieron. Y Dios le había dicho a Moisés, a Josué, que esta ciudad tenía que ser destruida por completo. Era la primera ciudad, así como las primicias se entregaban a Dios. No se debía tomar nada de lo que había ahí en la ciudad, y solamente dice que las cosas de plata, de oro, de bronce, de hierro eran para el tesoro de la casa del Señor. Solamente eso era lo único que se podía rescatar, y desde luego a la familia de Rahab.
Hasta aquí concluye el capítulo número 6. Josué proclama una maldición una vez que ya la ciudad fue destruida. Sobre las ruinas de esa ciudad proclama una maldición donde dice que nunca más se vuelva a levantar la ciudad de Jericó. Podríamos pensar que hasta aquí todo fue bien, todo fue alegría, fue gozo, pero el capítulo 7 que vamos a ver el día de mañana nos presenta que algo ocurrió que hizo que el pueblo de Israel no pudiese disfrutar del gozo como lo hubiera querido. Que Dios nos bendiga en este día, que Dios nos dé la certeza de su presencia como lo hizo con Josué, y recuerden que Dios siempre estará con nosotros para darnos la victoria, así como lo hizo con Josué. Que Dios les bendiga y que tengan un excelente día.